Ay, 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 familia, sin duda es un tema pues, muy delicado y para eso está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias. Doctor, bienvenido, ya te extrañamos. Muchas gracias. Y ahora sí que entremos en materia, hombre. ¿Qué caracteriza a un asesino serial? Desde la personalidad, son individuos extraordinariamente encantadores. A ver, no hay determinismos, no puedo decir que siempre se manejen de una misma dirección. Sí. Pero lo que sí puedo decir abiertamente es que son encantadores, se ganan tu confianza y gradualmente empieza a aparecer su verdadera personalidad. Controladores, violentos, que por momentos son agresivos y tienen no solamente el lenguaje visual, corporal, sino de todo el proceso conductual de aventar cosas, de generar ciertas condiciones de control desde el punto de vista emotivo. De chicos mataron animales. Aquí viene el punto, querida Talina, estos personajes tienen si toma uno fotografías del cerebro, se da uno cuenta que la región más, digamos, inteligente de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, no funciona. Es una de las características fundamentales. No hay frenos. Aquí uno se frena para decir no conteste, no hagas tal cosa. Estos estudios empezaron desde el 98, tanto para los americanos, que es en donde más se ha estudiado, como a los mexicanos, gracias a los trabajos de Feggy Ostrowski. Y se encuentra evidentemente que este proceso no funciona esta corteza. Cuando se hace una retrospectiva y se da uno cuenta, los niños entre 7 y 14 años que viven en un ambiente violento, de agresión continua, de maltrato, esta corteza no se conecta adecuadamente, no genera conexiones neuronales de evaluación de una conducta y los primeros datos que se ven son, primero, hacer sufrir animales, después matarlos y eventualmente generar la sensación... ¿No tienen sentimientos? Sí, ¿No tienen hay? sentimientos. Aquí es una cosa muy interesante. Sí son capaces de tener apegos por ciertas personas o personajes, pero eventualmente viene esta separación y los empezamos a perder gradualmente. Esta historia es son increíblemente, por ejemplo, de compartir cosas. Por ejemplo, me estoy comiendo esto, te lo doy. ¿Son sociables? Sociables, y de repente dices, ¿cómo es posible que él haya hecho eso? ¿Y ¿no? esto que hacen les genera algún tipo de placer? Sí, por supuesto. El cerebro tiene esa sensación de tu dolor es mi placer. Y desde, por ejemplo, lo que estamos viendo en estos momentos con este asesino serial que acaba... Con estos dos, fueron dos viejitos. Sí, y aquí el punto es que ellos, y relata abiertamente en esta historia, que las personas que cuando sienten dolor y dicen, no me mates, hago lo que tú me digas, pero por favor respeta mi vida, sienten mucho placer. ¿Es control? Por un lado es control, pero ellos, desde el punto de vista en su cerebro, están liberando el neurotransmisor de sentir felicidad y adrenalina. Y al mismo tiempo lo que se da uno cuenta es que, por ejemplo, cualquiera de nosotros nos pasamos un alto y viene la taquicardia, ¿no? Nos anota un gol el equipo contrario y sentimos coraje. Ellos pierden eso. Entonces ellos empiezan a herir, empiezan a hacer cosas y no tienen esta genera gana. culpa. Me parece genera entonces que es una enfermedad. Ah, sí, Sería, por supuesto. entonces, por lo tanto, pues, ¿qué tanto se les puede reclamar sus actos si es que lo hacen por una enfermedad, por una condición? Pierden el control, ellos no ven, justifican el hecho. Entonces nos damos cuenta cuando tú le dices, oye, mataste a 10 personas, a 5 personas. Sí, pero mira, a él porque me vio feo, a ella porque no me hace caso, Siempre hay un a él pretexto. porque siempre me burló. Y entonces te das cuenta de eso. Pero entonces, ¿por qué no entiendo guardan como recuerdos de sus víctimas? O el moño, o el zapato, la falda, El un pedazo arete. de pelo. Hay que se liga. Son detonantes, son liberadores de este neurotransmisor que hacen los recuerdos más fehacientes. Es un trastorno de la personalidad que entonces tú te das cuenta que ese zapato le recuerda a esa persona y empieza a liberar ¿El placer? y genera ese placer. Los Y recuerdos. entonces dices que ahora lo quiero hacer con otra persona y eventualmente esta fracción se va perdiendo. Oye, Doc, dime una cosa. Hablábamos de estos niños que a lo mejor, pues... Pero, ¿naces o te haces? Porque a lo mejor yo pude haber llevado toda mi adolescencia de una forma y de pronto me vuelvo un asesino después de los 40 años. ¿Qué pasa? ¿Nazco con esto? ¿Me puedo Todos hacer? nacemos con una, digamos, con una propensión a no controlar nuestra ira, pero eventualmente la vamos modificando y nos controlamos. La domamos. 7, 14 años es una época específica de conexiones del cerebro. De los 7 a los 14 De los 7 a años. 14 años, es una etapa crítica. Yo siempre lo cuento de esta manera. Un gatito nace ciego, pero si tú le suturas los párpados y le quitas la sutura al día 7, el gato es ciego para toda su vida, aunque le pongas un faro. Qué fuerte. Es necesario el estímulo.
A una persona que entre los 7 y 14 años le pones un estímulo de violencia, de agresión, de mentiras, de abandono, este proceso hace que las partes del cerebro que van a interpretar de futuro nuestras conductas, nuestras evaluaciones, se pierden, se normaliza y eventualmente entonces empezamos. Difícilmente es curable. Totalmente, pero es manejable. ¿Crees en el medio de la violencia? Padres violentos. Por supuesto, es una retroalimentación constante. Estamos hablando de un 92%. En toda la historia de los asesinos seriales y que el campo de las neurociencias dice, tuvieron una experiencia violenta en la infancia. Ya sé que me van a decir, ¿y qué pasó con el 8%? Hay gente que dice, yo tuve todo, me dieron todo y eventualmente generé este proceso. Y es cuando nos damos cuenta que también hay una sensación de maldad. ¿Qué tan posible sería detectar a un asesino serial antes de que empiece con sus crímenes? Muy interesante. Primero hay que hacer un estudio. Tus niveles de violencia, cómo te portas cuando alguien te contradice, qué haces cuando tienes un problema, pero eventualmente cómo ves a las personas que jerárquicamente están por abajo de ti, a los niños, a las personas que probablemente podrías generarle un daño y tú no lo haces. Entonces, pero estas personas dicen, no, pues ahí sí, o sea, me enojo con ustedes y salgo aquí afuera y le pego a alguien que no se va a defender. Esta situación es cuidado porque ese trastorno ya viene en evolución y notablemente ahí podemos encontrar. Ay, doctor Eduardo Calixto, esta mesa da para mucho más, hombre. Queremos que regreses Estos después, por favor. viejitos que se pusieron a matar gente son muy mayores. Sí, pero esto no apareció ayer, no apareció antier. Ya venían con este proceso, se camuflajean muy bien y socialmente no los vemos. Ahí está el problema. Como padre de familia, ¿podemos hacer esto? ¿Alguna recomendación para quienes somos papás? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cómo nos estamos vinculando con ellos? Hay que tocar la puerta y decirle, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Estoy contigo. Y este proceso de sentirlos parte de la familia, de liberar una hormona que es la oxitocina, nos tranquiliza. La mejor hormona para quitar el estrés, el miedo, para adaptarnos es oxitocina y se libera tocando a una persona. Hacer el amor, no la guerra. Pero la oxitocina la generan los hombres. Sí. Es la hormona del parto. Es la hormona Las mujeres la tenemos. la oxitocina es la hormona del Del orgasmo, apego. del abrazo, del beso. Del apego. 25% un poco más elevada en las mujeres, pero también los hombres la liberan. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Calixto.